Bueno, bienvenidos al estudio de la periodización de la historia. Para comenzar, vamos a hablar de que la periodización es el ordenamiento lógico y sistemático de los procesos históricos mediante los cuales se agrupan los sucesos, tomando en cuenta la relación que establecen entre sí, las características, permitiéndonos diferenciar, diríamos, un periodo, una época, una era, una etapa, una de la otra. Es importante conocer la historia y para eso es necesario, debido a su vasto contenido, entonces por eso se recurre, diríamos, a la división, clasificación o periodización de la misma según los hechos, sucesos o acontecimientos dados. La historia es una ciencia, dijimos, social de gran relevancia porque estudia el pasado de la humanidad desde la aparición del hombre hasta nuestros días, pero tenemos registro de su conocimiento o de dicho conocimiento desde la invención de la escritura y desde el descubrimiento de la agricultura, que fueron los factores que dieron origen a la historia. Tenemos ahí que la historia es la que analiza los hechos históricos. Anteriormente hablamos que la historia, la ciencia madre de la historia es la historiografía, que es la ciencia que se encarga de estudiar los hechos históricos de forma escrita. Entonces hablamos ahí de que la historia es una ciencia cuyo objeto de estudio es el pasado del hombre. La historia es una narración, es una exposición, diríamos, de sucesos, acontecimientos memorables, trascendentales, diríamos, que han dado un aporte, diríamos, significativo al desarrollo del ser humano. La historia en sí es una narración de sucesos, pueden ser de tipo económico, de tipo político, de tipo cultural o etnográfico, diríamos, propio de los pueblos. Es una ciencia social, ya dijimos que a partir del siglo XVIII se desprende de la filosofía como una ciencia social dedicada al estudio del pasado humano, haciendo un énfasis o recalcando de que la primera persona que se dedicó a estudiar el pasado del hombre fue el filósofo griego Heródoto. Por lo tanto, a él se le considera el padre de la historia. La historia de Honduras es muy vasta, por decirlo así, ¿no? Dijimos nosotros que la historia de Honduras es la fuente de identidad nacional, o sea, un sentimiento de pertenencia a la patria. No podemos tener una identidad propia que nos identifiquemos con el territorio, con el himno, con los símbolos en sí, si no conocemos la historia del país. Diríamos, es importante conocer la historia, formar parte de la historia y crear un sentimiento de pertenencia a la patria. Esto conllevaría, diríamos, al desarrollo social más significativo, diríamos, de nuestro país. En este caso vamos a hablar hacer énfasis sobre la periodización de la historia de Honduras y Latinoamérica, que vemos nosotros que la historia de Honduras y el resto de los países latinoamericanos se contempla, diríamos, dentro de la periodización eurocentrista. Esta periodización, diríamos, eurocentrista es la que toma en cuenta como base o como referencia la experiencia europea. O sea que Honduras y los países latinoamericanos conquistados y sometidos, diríamos, por los españoles y portugueses, aparecen dentro, diríamos, de la historia por formar parte del descubrimiento erróneo, equívoco del hallazgo de América. En este caso vamos a hablar, si dice la periodización eurocentrista, que periodiza a Honduras, a Latinoamérica, como en diferentes etapas o periodos. Aquí tenemos la época prehispánica, que la época prehispánica estamos hablando, diríamos, de la época en la que de la prehistoria, decirlo así, prehistórica. Estamos hablando de dos periodos, que estamos hablando de los cazadores y recolectores, que es la etapa más larga de la historia de latinoamericanos, es la más lenta y en la cual se tiene muy poco progreso. Después tenemos la agricultura prehispánica y hablamos de años, diríamos, de 8000 antes de Cristo, y estamos hablando del año 900 después de Cristo, ¿verdad? Esa es la época prehispánica.
Como lo vimos anteriormente, en la época de los cazadores y recolectores, donde el hombre vivía de la caza, la pesca y la recolección, y era nómada, ¿verdad? No existían clases sociales, no había propiedad privada, diríamos, y especialmente vivían en sociedades igualitarias. Tenemos los agricultores incipientes, que es cuando el hombre y la mujer descubren la agricultura y empieza la primera división natural del trabajo y se dedican, diríamos, especialmente ya a producir su propio alimento, y el hombre se vuelve autosuficiente ya. Después tenemos ahí la historia, por decirlo así. En esta tenemos, se divide en el periodo diríamos, clásico, preclásico, clásico y posclásico. En este periodo, diríamos, en el periodo preclásico es donde se da el surgimiento de las culturas, ¿verdad? Aquí tenemos el surgimiento de las culturas que más sobresalieron, especialmente en América. Tenemos los incas, tenemos los aztecas, tenemos los mayas, diríamos, ahí surgen estas grandes civilizaciones. En el periodo clásico formativo, este se da 300 años después de Cristo. En el periodo clásico es con el periodo donde las culturas precolombinas existentes en América tuvieron su mayor esplendor, ¿verdad? Ahí estamos hablando del gran imperio construido por los aztecas, por los incas. Aunque los mayas fueron la cultura más desarrollada, no llegaron a consolidarse un imperio debido a que su poder estaba descentralizado. En cada ciudad maya existían gobernantes, en la cual diríamos cada uno eran autónomas. En el periodo posclásico, que estamos hablando en el año 900 después de Cristo, estamos hablando es cuando se da el decaimiento, diríamos, de la cultura precolombinas existentes todavía en América, debido a las barbaries, diríamos, que cometieron los pueblos europeos a la llegada a América. En el periodo colonial establecemos se da con el descubrimiento y la conquista. Esto fue a partir de 1492, y tenemos que los Honduras a América llegaron en 1492 y que a nuestro territorio llegaron el 17 de agosto de 1502 a través de la ribería del río Tinto Negro, que los españoles le llamaron el río de la posesión. En el periodo colonial tenemos ahí que comprende los periodos de descubrimiento y conquista, organización del imperio español, también tenemos la reforma imperial de la familia borbónica y el declive del imperio español, diríamos, a partir de 1808, entre 1808 y 1825, que es donde se da el decaimiento del imperio español en América. Después tenemos ahí la época colonial, la época republicana, que se da con la conformación del Estado Nacional. Esto incluye los periodos de la formación del Estado Nacional. Estamos hablando de la formación de la Federación Centroamericana, en la cual se dio entre 1824 y 1839. Tenemos el periodo de la reacción, diríamos, y del conservadurismo. Entonces aquí tenemos que Honduras, después de la Federación Centroamericana, que en la cual fue parte de ella, se inserta en el mercado mundial. Ahí surge, diríamos, el capitalismo, inicio de la modernización del Estado a través de la imposición, diríamos, del modelo neoliberal, que promueve, ¿verdad?, el sector primario exportador, especialmente sustentado en el enclave bananero y en el enclave minero, que esto se dio en el año de 1876 a 1849. La segunda etapa que tenemos ahí se dio, diríamos, sobre la modernización del Estado Nacional. Aquí se da un movimiento de popularismo y desarrollismo, ¿verdad?, a través de la instauración de un modelo de industrialización sustitutiva o de desarrollo hacia adentro, diríamos, ¿verdad? Entonces empiezan a sustituirse, diríamos, productos industrializados, por decirlo así. Dentro de la época republicana también tenemos el proceso de la democratización, ¿verdad?, que se fue instaurado en Honduras en 1982 con la instauración del gobierno del doctor Roberto Suazo Córdoba, y que termina en el año de 1990, ¿verdad? Después tenemos el proceso de la globalización,
Tenemos ahí que la tercera etapa es de la globalización que se dio a partir de 1900 hasta la fecha. El Estado se moderniza, ¿verdad? Y la democracia se consolida, por lo menos en teoría. El estancamiento del desarrollo democrático, ¿verdad? Es una estrategia norteamericana. Esta especialmente, diríamos, en Estados Unidos se instaura un sistema democrático donde se establece teóricamente lo que es la libertad, la igualdad y la justicia, en la cual era una estrategia nada más para sostener, diríamos, y mantener una guerra fría instaurada. Y la tercera etapa, pues tenemos la modernización del Estado, que se consolida, diríamos, con una posguerra fría, con un ajuste económico, que estamos hablando de los paquetazos y una crisis generada por el mismo modelo neoliberal de 1900 hasta la actualidad. Ese modelo neoliberal es un modelo económico impuesto en Honduras a partir del gobierno del doctor Roberto Suazo Córdoba, pero que fue instaurado de lleno, diríamos, en apogeo y por completo a partir del gobierno de Rafael Leonardo Callejas hasta la fecha. Entonces podemos hablar que Honduras tiene instaurado un sistema de modelo económico neoliberal que consiste, diríamos, en la explotación, diríamos, y en explotación de la clase trabajadora y la acumulación de riqueza por la clase de la élite poderosa del país. En conclusión, tenemos que la historia es la ciencia que estudia el pasado humano. Podemos decir que la historia es parte de la identidad nacional, es la forjadora de valores universales, es la fuente, diríamos, del conocimiento y del acervo cultural, y también tenemos que la historia es la explicación del presente, del pasado y la prevención, diríamos, del futuro. La historia también nos enseña valores, ideales, diríamos, ideologías de grandes próceres, científicos, economistas, historiadores, arqueólogos, y también nos permite emprender una cultura de tradición de nuestro pueblo. Fortalece el patriotismo, fortalece la identidad, es fuente de identidad nacional, es decir, que la historia deviene de una fuente a la cual nosotros debemos de al conocerla deberíamos de sentirnos orgullosos de ser hondureños. El conocimiento histórico se obtiene básicamente de manera indirecta, por el análisis de las huellas dejadas por el hombre, es decir, por las fuentes históricas. La historia, en conclusión, podríamos decir también que la historia es el estudio del ser humano, de los hechos pasados, de las investigaciones, de las verdades científicas encontradas y de las grandes capacidades y del desarrollo del ser humano. Para concluir, eso es lo que diríamos también de historia. También tenemos ahí que la historia es fuente es la que proporciona, diríamos, los conocimientos, es la fuente del conocimiento porque nos proporciona el pasado a través, diríamos, de la investigación, a través de los descubrimientos y a través de los acontecimientos. También tenemos que la historia es el principal medio de la divulgación de la capacidad humana. Diríamos, la historia es determinante en el estudio de las causas y consecuencias de los hechos históricos, es la fuente de identidad y pretende hacer, ¿verdad?, comprender de forma científica nuestro pasado. O sea que la historia nos permite comprender de manera científica el pasado. Y también la historia enriquece la cultura, diríamos, humana, también diríamos, y científica de los hechos. La historia es una ciencia que sistematiza los sucesos, determina las causas y las consecuencias, y también tenemos ahí que la historia en sí es una narración de hechos, sucesos y acontecimientos, de hechos memorables. La historia tiene su origen en Grecia, su padre es Heródoto, diríamos, su método más utilizado es el método científico y que se periodiza debido a su vasto contenido y que es forjadora de ideales, forjadora de identidad, forjadora de cultura y de tradición. También diríamos, ayuda a prever, fracasos futuros, determina causas y consecuencias
y es un mecanismo o un medio a través del cual el hombre puede demostrar su capacidad. Así que muchas gracias.